Hola mis niños, hoy estaremos trabajando en nuestra semana número 1, día 3, las actividades 5 y 6. Y en nuestra primera tarea nos dice, primera lista de materiales de mi casa. Debes pedirle a un familiar tuyo adulto que te conteste esta pregunta. ¿De qué materiales están construidas las paredes, el techo y el piso de esta casa? Es decir, de tu casa. Toma nota de las respuestas que te va a dar esa persona adulta y debes de escribirlo en tu hoja. Recuerden la iconografía. Este icono significa escribir en hoja suelta. También puedes agregar lo que tú sepas de tu casa. Por ejemplo, si yo tuviera que describir mi casa, yo diría que las paredes están construidas de cemento, block, arena y diría que el piso de mi casa es de concreto, entonces está hecho de arena, gravilla, cemento y diría que el piso también sería de cemento. Pero debes de ubicar tu casa. También tu casa puede ser de block o puede ser de tabla, puede tener el techo de zinc. Tú vas a escribir según tu contexto. En la tarea número 2 debemos de hacer un listado, nos dice el icono observar. Vamos a hacer un listado de los materiales y las partes de una casa. Las palabras del recuadro se seleccionan con la construcción de una vivienda. Señala cuál de estas partes y materiales están presentes en la casa donde tú vives. Utiliza las anotaciones de la hoja que hiciste en la tarea número 1. Si no conoces el significado de alguna palabra, pues puedes preguntarle a un adulto de tu familia, a tu maestra o puedes buscarla en el diccionario. Ahora veamos algunas palabras que tenemos en el recuadro. Yo seleccioné estas palabras que corresponden a mi vivienda de mi casa. Por ejemplo, yo puse acá pared, dice que debemos observar palabras o materiales. Paredes, arena, cemento, bloc, varilla, piso, escalera, columna, balcón, pasillo, puerta y techo. Según como nos dice el mandato, debemos de señalar partes y materiales. Aquí yo señalé las partes y los materiales que corresponden con mi casa, pero tú lo vas a hacer con la tuya. Luego vamos a pasar a nuestra tarea número 3. Luego de observar y seleccionar ya previamente esos materiales. Y la tarea 3 nos dice, categorías para ordenar la información. Las palabras de este listado se pueden ordenar en dos grupos, uno de materiales y otros por parte de la casa. Por ejemplo, en el listado que acabas de leer se mezclan palabras como piso y block. Block es una palabra tomada del inglés que significa en nuestro país para nombrar los bloques para la construcción. La categoría de materiales de construcción está formada por todas las palabras relacionadas con los elementos que se usan para construir una casa. En cambio, la categoría es la parte de una casa. Está formada por todas las palabras relacionadas con distintos lugares o espacios de nuestra vivienda. Es decir, la categoría es una agrupación de cosas o personas que comparten algunas características. Volví a copiar nuevamente el listado que ya yo había seleccionado previamente y aquí nos dice la tarea. Vuelve a leer el listado de palabras de la tarea 2. Acá yo lo tengo. Analiza a qué categoría corresponde cada una y lee cada palabra. Reflexiona. ¿Es un material o es una parte de la casa? Y luego vamos a ordenarlo. Entonces, materiales son con los que construimos una casa. Entonces, yo puedo decir que el block, acá está la arena, acá yo puedo colocar el cemento, también puedo colocar ¿qué? La varilla. ¿Qué más puedo colocar? ¿Mm? Oh, zinc, muy bien. Vamos a colocar el zinc. ¿Qué más podemos colocar? Los zetas. También podemos colocar ¿qué? Madera, teja, cana, piedra. Entonces, las partes de una casa son las que ya están.
Podríamos decir la pared, que ya la tenemos acá. La pared, muy bien. También podemos decir que está la galería. También podemos decir que está la escalera. También podemos decir que está la puerta. También podemos decir la columna. El pasillo, que es quien nos lleva a algunos lugares. También podemos decir que tenemos el baño. Si alguno se me quedó, se los dejo de tarea. Esto debemos de copiarlo en nuestro cuaderno. Debido a que el espacio en el cuadernillo es muy pequeño, debemos de contestar en nuestro cuaderno. Entonces, ya definimos muy bien cuáles son los materiales con los que construimos una casa y cuáles son las partes de una casa. Entonces, veamos ahora nuestra tarea 4. Nos dice, debemos ampliar este listado de las categorías. Debes de recorrer tu casa por dentro y por fuera. Debes observar con detenimiento todos los materiales que se han utilizado para su construcción y también las partes que tiene tu casa. De no estar esos materiales en el listado anterior, entonces debes de agregarlo y escribirlo en tu cuaderno. Entonces ahora veamos la actividad número 6. Diseña una casa que protege del clima. Y dice lo siguiente, en la tarea número 1, funciones de la parte de una casa. Una vivienda, una casa o un apartamento son edificaciones que nos protegen del clima. Cada parte tiene una función o más de una, como por ejemplo las paredes o muros. Estos nos protegen del frío, del calor, del viento. Las ventanas permiten la ventilación, es decir, que ventile el aire y también el ingreso de la luz. El techo cubre la edificación y la cierra para protegerla. Estos pueden ser tantos planos como inclinados, según el clima y el lugar donde habites. Las edificaciones y apartamentos, generalmente, los techos son planos. Debes de preguntarle a tu familia o buscar información acerca de las casas de distintos lugares de República Dominicana o de otros países. Puedes ver revistas, libros o visitar en internet. Así que les invito a que investiguen. Podríamos decir de manera personal que en nuestro país existe un clima muy tropical y que es muy cálido. Y tenemos variadas casas, tenemos tanto casas de cemento como casas de madera, debido a que hace mucho calor. Pero ya nos explicaron acá las condiciones para tener una casa. Así que investiga cuáles son las casas más abundantes en tu país y tenlo presente para la siguiente tarea. En la información general nos dice acá, los techos planos son recomendables para las casas ubicadas en zonas de clima cálido y seco. Los inclinados son útiles para casas de zonas muy lluviosas. También son adecuados para lugares donde nieva, en zonas cálidas y húmedas. Los techos de las casas suelen estar inclinados y tienen aleros para protegerse del sol y las lluvias. Entonces, acá en nuestra tarea nos dice lo siguiente, en la tarea número 2. Dibujar casas adecuadas para distintos lugares. Debemos de tener presente la información. Acá en este icono nos dice que vamos a dibujar. Entonces, ten presente la información de la tarea 1 como una guía. Toma una hoja, un lápiz y una goma para realizar estos dibujos, los cuales deben de ser a mano alzada. Cuando hablamos de mano alzada, es decir, que solamente se va a utilizar el lápiz y la mano, nada de regla, y la borra, donde debemos trazar las líneas con suavidad para no dañar nuestro dibujo. Nos dice que el croquis es un tipo de dibujo a mano alzada que se utiliza para representar edificaciones, objetos, de manera completa. Así que debemos de proporcionarlo en la realidad. Debemos de realizar ahora, para esta actividad, 3 croquis de casas diferentes. Estas deben estar en diferentes lugares de construcción. Por ejemplo, en zona muy fría y donde cae mucha nieve. Debemos de dibujar una casa para ese tipo de clima. En zona cálida y con muchas lluvias. Y en zona seca.
tenemos 3 tipos de climas para dibujar nuestras casas. Existen diferentes tipos de croquis para representar una casa. El plano, la vista de frente y la vista en perspectiva. En esta tarea te pedimos realizar el croquis de frente como las imágenes 2 y 3 o croquis en perspectiva como las imágenes 1 y 4. Aquí tenemos la imagen que nos dice 1 y 4 que son en perspectiva y la imagen 2 y 3 que están de frente. Entonces, debemos de realizar estos 3 dibujos a mano alzado y escribirle qué tipo de croquis es y qué tipo de clima. Es decir, si está en un lugar muy frío, que diría el clima, que entonces caería mucha nieve, y también debemos de identificar qué tipo de croquis realizamos, si está en perspectiva o si está de frente. Así que espero que esto le ayude y nos vemos en la próxima.